Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo programa en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Nos encontramos repasando historia, historia mundial y historia también de México, y todo con la idea de conectar el pasado con el presente y ver de qué forma sacar conclusiones, aprender lecciones y ver en qué etapa se encuentra el mundo actualmente y cómo podríamos proyectarnos cambios, el desarrollo de un mundo nuevo, siempre con la utopía de cambiar el mundo. Soñadores, sí, pero no somos los únicos. Han habido muchísimos a lo largo de los siglos. Nos toca vivir ahora nosotros en el siglo XXI, año 2026, que de hecho ya comenzó, pues la verdad, bastante mal. Bueno, o en esta ocasión vamos a seguir con el repaso de los 2500 años de historia mundial. Nos encontramos ya en el siglo XX y en el siglo XX, igual que en el XIX, pero más en el siglo XX ocurren cosas increíbles, entre ellas la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla este conflicto entre principalmente las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, con dos proyectos diferentes y contrapuestos, dos visiones, etcétera. Entonces, nos encontramos ya en esta etapa en la que ahora vamos a abarcar, sin olvidar que estos materiales, la verdad, todo lo que estamos hablando, simplemente repasando lo que Diana Uribe, la historiadora de Colombia, increíble, mis respetos, se los recomiendo. Bien, podríamos simplemente pasar sus programas acá, pero se lo dejo a usted para que vaya y busque el canal y los oiga ya con lujo de detalles. Nosotros solamente queremos repasar algunos pormenores, aunque en realidad pues es bastante el material que terminamos incluyendo. Muy bien, entonces les pedimos que nos ayuden a compartir el programa si usted considera que valen la pena, para que más personas se enteren de este proyecto. Vamos hacia un lado. Esto solo es el comienzo. Nos dirigimos a un lado y simplemente queremos ponernos al día con la historia. Ya vamos de nuevo en el siglo XX. Y en la cuestión de la historia de México ya nos encontramos, estamos a punto de entrar ya a lo que se llama el periodo del neoliberalismo, ¿verdad? Entonces, síguenos y ayúdenos a compartir el programa. Muy bien, pues entonces ahora vamos pues a abarcar el material que les tenemos preparado para hoy. Muy bien, pues entonces estamos hablando de la Guerra Fría, es un resumen. El bosquejo sería que la Guerra Fría se extiende a Asia, en particular a China. Vamos a ver una breve historia de China, interesantísima la historia de China. Diana Uribe tiene una serie completita sobre China que vale la pena pues, verla, repasarla. También vamos a ver cómo China se topa con el comunismo, que también podríamos decir que es el socialismo, y desarrolla, lo adopta, pero lo hace suyo y genera una versión nueva del comunismo, socialismo. Ellos realmente pues siempre han sido muy únicos y Diana lo explica muy bien, ya entrando en materia ustedes lo comprobarán. Y ya vamos a terminar este programa hablando cómo sigue después de China, Corea y Vietnam, que también van a ser absorbidos por la Guerra Fría. Muy bien, se extiende a Asia. Vamos a ver la breve historia de China. La Guerra Fría se extiende a Asia por medio de la Revolución China. Imagínense usted, por medio de la revolución. La China tuvo una revolución y eso permitió que se extendiera la Guerra Fría. Después va a pasar a Latinoamérica mediante la Revolución Cubana. ¿Qué le parece a usted? Y posteriormente se extenderá a todos los continentes. Veamos el caso de China. China casi no tiene que ver con nada y va a terminar siendo uno de los ejes fundamentales de la Guerra Fría. China es un país de esplendor cultural y político, un país milenario con mucha historia. Todo lo que usted quiera son inventos chinos, han inventado muchas cosas. Provienen de un orden histórico estable durante más de 1500 años, que es el orden confucionista, o sea, de Confucio. Siguen las enseñanzas de Confucio, pero después, en la dinastía Manchú, que fue la última de las dinastías, y la cual en realidad no es China. La dinastía de Manchú no es China porque los chinos como tal son de la etnia Han o Han, ¿verdad? Mientras China funcionara, no habría problemas con que esta dinastía fuera mancha, pero empiezan a surgir problemas y China empieza a perder el rumbo de su historia. Interesantísimo. Empieza a resquebrajarse el orden confucionista y luego el orden confucionista, que en general formaba una cantidad de círculos que vinculaban a todos los chinos entre sí, del soberano al súbdito, de los mayores y los menores, del hombre y la mujer, de los casados, de los hermanos. Cuando toda esta gran complejidad de círculos concéntricos funcionan como opiniones, que son el confucianismo, se resquebraja, China no alcanza a dar una respuesta histórica frente a esa ruptura. El mundo se está modernizando y China no alcanza a dar el salto a la modernidad. Anteriormente, China había tenido todas las crisis que normalmente pueden tener los pueblos, pero al estar aislada, las podía solucionar bajo sus propios preceptos. En el momento en que el colonialismo empieza a extenderse por el mundo en el siglo XIX, ya no cabe el aislamiento como respuesta para un proceso de crisis. Cuando China se atomiza, se fragmenta y pierde el rumbo de la historia,
Japón se ha fortalecido, se ha unificado y ha empezado el proyecto de modernidad de los Meiji. En Inglaterra y Francia están en una voracidad impresionante recorriendo los mares y Alemania se acaba de crear como Estado nacional. En un momento dado, todo eso le va a caer a China. Al mismo tiempo, Japón, con su crisis de espacio vital por los problemas de superpoblación y sus necesidades industriales para su apoyo de modernización, ve en la Manchuria, que es donde estaba la dinastía que gobernaba en China, la solución a todos sus problemas de espacio vital, fuentes energéticas. ¿Y qué creen que hace? Se la toma, la invade y la va a llamar Manchukuo. Primero le quita Corea, que estaba durante miles de años vinculada a China. Japón se la va a quitar en el siglo XIX empieza de su proceso de expansión. Empieza de su proceso de expansión. Japón empieza a penetrar en China desde 1898 y el proceso se va a completar con el incidente del puente Marco Polo en 1937, cuando oficialmente van a ocupar China. Estamos hablando de que Japón ocupa China. Cuando le quita la Manchuria, lo cual deja una ambigüedad histórica, aprovecharán la figura de Puyi, el último emperador, el señor de los 10,000 años, que había sido educado solamente para ser emperador y ahora se encuentra el problema de que cuando va a ser emperador ya se va a acabar el imperio. Entonces los japoneses aprovecharán esta sensación de variedad de la vida de Puyi y lo van a utilizar como ficha para ponerlo como emperador de la China en Manchuria y de esa manera legitiman su presencia en el área. Esta es la vertiente que viene de Japón, la que va a tener más incidencia. Está también otra vertiente, la vertiente que viene de Inglaterra. A ver, China siempre había estado aislada y no necesitaba nada de nadie y por ende no podía proveer el nivel de comercio que Inglaterra requería. Cuando el rey Jorge III le mandó una carta al emperador chino, el emperador chino leyó que le parecía muy bien, que él quisiera saber de la China, pero la China no necesitaba nada de ellos, que ni siquiera la podrían comprender, que muchas gracias. Entonces, lo que van a hacer los ingleses es sembrar grandes cantidades de opio en la India y lo van a llevar de contrabando a la China para generar un grado de adicción en la China lo suficientemente poderoso para que se estableciera un comercio del opio a punta de enviciar a un pueblo y de esa manera garantizar que ese comercio lo controlaran ellos. Y además, todo lo hacían de contrabando. Entonces, lo mínimo que podían hacer los chinos era prohibir el comercio del opio. Y al prohibir el comercio del opio, Inglaterra le declara la guerra a China. Obviamente la guerra del opio la ganan los ingleses y obligan a China a abrir los puertos de Shanghái y se quedan con Hong Kong. Ya los portugueses les habían quitado Macao. O sea, todo el mundo va mordisqueando la China. A medida que la China se va fragmentando y va experimentando lo que se conoce como la muerte de los 1000 pedazos, todas las potencias coloniales se van a hacer a ella poco a poco y van a haber expansiones coloniales que van a generar un sentimiento de rechazo aterrador, porque el colonialismo, como veremos y como hemos visto, el colonialismo es como una tenia, un gusano, una solitaria, un parásito. Se come toda la producción de un país en función del crecimiento de otro y además lo desprecia y además lo mira mal y le quita todos sus recursos. En los clubes británicos había letreros que decían prohibida la entrada a los perros y a los chinos. Y esto en China, por favor, dice Diana Uribe. Una cultura tan supremamente poderosa, milenaria y maravillosa como la cultura china, que ya conocía la cerámica negra cuando los otros pueblos están en el neolítico, que se había inventado todo lo que ha de inventarse y que lo vengan a tratar de esa manera. Hay un resentimiento profundo de la dignidad en China. Habrá hambre, cantidades de hambre, y esa hambre se va a ver expresada en una migración de muchísima gente a donde creen a Estados Unidos, cuyos huesos estarán enterrados debajo de cada línea férrea del ferrocarril transpacífico. El ferrocarril que une al Pacífico con el Atlántico está hecho prácticamente sobre los huesos del pueblo chino que murió en la construcción de esa obra. En este momento, cuando las cosas están así, China se está atomizando y cuando se está atomizando va a haber una rebelión. Va a haber una búsqueda de una salida, una búsqueda de una expulsión de los extranjeros, pero nadie sabe cómo. Todo está viendo, todos están viendo al que se le ocurre. Hay una rebelión enorme que se va a suscitar, es la rebelión Taipei. Esa rebelión es contra la falta de control de los manchús sobre la situación de China. Los manchús no pueden controlar la rebelión, entonces van a contratar tropas mercenarias para que los ayuden y esos van a ser los señores de la guerra.
Cuando usted contrata tropas mercenarias, las tropas mercenarias terminan teniendo un poder propio más allá de para lo que les contratan y terminan haciéndose con las tierras. Ha pasado en la historia miles de veces. Entonces, eso es lo que va a pasar. Se llaman los señores de la guerra y esos señores de la guerra se van a repartir China como quiera que les provoque. Entonces viene la rebelión Taipei, ahí mueren millones de personas y las cifras en China son aterradoras y pasan desapercibidos porque es la época del eurocentrismo. Y ahí la rebelión Taipei es poderosísima y es muy sangrienta, pero fracasa en la búsqueda de una salida para China. Habrá otra rebelión. ¿Cuál es esta? La rebelión de los Boxers. Pero la rebelión de los Boxers lo que va a dar es la papaya militar para invadir a China. O sea, ya la habían invadido comercialmente a partir de las guerras del opio con Inglaterra, pero después de la guerra de los Boxers, después de eso, ahí es cuando la invaden 15 países, incluida Polonia. Y cuando la invaden, la van a despedazar. Entonces este pueblo se va a encontrar atomizado, despedazado, hambriado, herido en su orgullo, completamente aniquilado. Y cuando está en semejantes circunstancias, es cuando la invasión japonesa va a empezar todas las cosas que hemos estado mencionando, que hubo experimentos sobre la población, que hubo bombardeos, la primera ciudad bombardeada en toda la historia, el primer bombardeo de las sociedades civiles va a ser la ciudad de Shanghái. Después de las 400,000 personas que mataron en Nankín, va a ser una situación de abuso, atrocidad, genocidio, la que se va a practicar sobre China. Esta situación va a crear una polarización y va a crear, digamos, la invasión japonesa, la que va a definir los bandos de China, que va a entrar en una guerra civil a raíz de la invasión japonesa. Pero es precisamente alrededor de esto que se va a dar un punto donde China va a empezar a buscar y va a encontrar su salida en la historia. China se topa con el comunismo. Impresionante toda esta narrativa. Yo pienso que no me dejará mentir y que estará de acuerdo. China se topa con el comunismo, socialismo. La invasión japonesa va a ser tan agresiva, tan atroz y tan aterradora que va a determinar que un bando no vaya a transar con los japoneses de ninguna manera. Y va a terminar ese bando que no va a transar con los japoneses, va a terminar dándole la razón histórica. Y ese bando es el Partido Comunista. ¿De dónde sale el Partido Comunista? A partir de toda la pérdida de legitimidad de los manchú, empiezan a crearse sociedades secretas para ver si se encuentra una forma de generar oposición, porque no había oposición en una China imperial. Entonces, había la sociedad de los lobos, la de las linternas rojas, todas las sociedades que se van encontrando Corto Maltés cuando va con su amigo Rasputín en todas las aventuras en Siberia y en la China. Resulta que de esas sociedades secretas van a evolucionar los partidos políticos. Una de ellas va a ser los juramentados y esa sociedad va a dar origen a un partido político que se va a llamar el Kuomintang, que al final lo va a dirigir un tipo que se va a llamar Chiang Kai-shek. Por otro lado, empiezan hacia el año 1926 una serie de manifestaciones y de jornadas de protesta de los estudiantes, y esas jornadas van a llevar a la formación del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino es una concepción histórica completamente diferente a lo que va a ser el comunismo europeo. Importantísimo esto. ¿Por qué? Vamos a ver por qué va a ser diferente. El comunismo es invento europeo, es un invento alemán para la sociedad industrial de los alemanes o para Inglaterra. Era como la idea y partía de la base de que los pueblos altamente industrializados se repartían sus recursos de una manera equitativa y con eso podían comer el mundo. Y con eso podía comer el mundo. Esa era básicamente la idea. Pero la revolución no va a triunfar en Alemania, no va a triunfar en Inglaterra, aunque esa era la idea, va a triunfar en Rusia. Y en Rusia va a tener unas características completamente diferentes porque Rusia no va a ser una nación moderna. Va a pasar de una autocracia zarista a una revolución comunista sin haber sido nunca moderna, ni haber conocido un montón de instituciones de las cuales partía Marx para hacer su esbozo histórico de lo que sería esta tendencia. Nada de eso se cumplía en Rusia, pero fue en Rusia donde triunfó. Entonces triunfa la Revolución Rusa, pero en la Rusia de los soviets, que se va a crear el mundo soviético y en esa revolución, esa es una revolución obrera, es una revolución urbana, es en San Petersburgo, es una revolución que va a ir de las ciudades, va a ir de las ciudades y que se va a tratar de los obreros y que va a propugnar por la supresión del campesinado como clase social. Mao Zedong
va a entrar en contacto con las ideas del comunismo. Ho Chi Minh también lo hará, pero se va a poner a pensar, mire, lo que pasa es que aquí no hay obreros, hay campesinos. Entonces nos va a tocar adaptar esto a los campesinos. Los chinos, como son tan orgullosos, tan originales, tan inventores, tan creativos, no pueden aceptar nada que ellos no creen a su propio estilo. Ellos chinizan, es una palabra de Diana, chinizan a todo el mundo. Todos los imperios que los conquistaron se chinizaron. Los mismos mongoles se chinizaron. Todo el mundo se chinizó. Los únicos que no se chinizaron fueron los ingleses, que impusieron otro tipo de mirada porque eran de una cultura diferente. Pero a todo el mundo los chinizan. Ellos no van a aceptar una teoría política como el marxismo, ni una tendencia histórica como la revolución bolchevique, si no es la manera china, si no es a la manera china. No copiarán un modelo soviético ni de ninguna parte. Entonces, lo que hacen es traducir elementos de esa ideología, pero en su cultura china. A aquellos les quedó una cosa completamente distinta, con sus propias características. Es campesina, va del campo a las ciudades, tiene otra forma de plantearse mucho más, digamos, elemental en sus doctrinas. Pero hay una cosa que tienen clara los comunistas y en la cual no hay absolutamente ningún tipo de ambigüedad. El enemigo es Japón. Y con Japón no hacen ninguna concesión. Y esa claridad y esa manera rotunda con la cual los comunistas chinos combaten a la invasión japonesa va a ser muy importante para el pueblo chino porque les va a dar una claridad y un sentido de apoyo muy grande frente al Partido Comunista. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Dice Diana. Porque Chiang Kai-shek coquetea con Occidente, coquetea con la modernización y es ambiguo con los japoneses. Esa ambigüedad de Chiang Kai-shek con los japoneses es intolerable para el pueblo chino, porque lo que los japoneses hicieron con ellos en ese momento fue una cosa aterradora. Entonces, los comunistas, por un lado, tienen una posición inquebrantable frente a Japón. Por otro lado, en un momento en que va a haber una guerra civil entre el Partido Comunista y el Kuomintang, es decir, los chinos van a tener una guerra civil, una invasión de 15 países a nivel militar, una fragmentación en donde todo el mundo está abusando económicamente de ellos, un genocidio en el nivel de lo que está pasando en la guerra, o sea, están llevados del horror. Esto en el I Ching se llama el oscurecimiento de la luz. Es cuando el cielo se ha caído sobre sus cabezas y es una cosa aterradora lo que está pasando. China perdió el rumbo de la historia y cuando está así de mal, hay un momento en que se va a presentar un enfrentamiento de, digamos, a campo abierto entre el Partido Comunista y el Kuomintang, que se enfrentaban a través de la guerra de guerrillas, que se llamaba la estrategia de la pulga. Cuando se enfrentan en campo abierto, va a haber un cerco hacia el Partido Comunista de Yunnan. Ese cerco va a ser muy grave y la manera como van a escapar de ese cerco va a ser caminando. Van a caminar 12,000 kilómetros, 4 cordilleras, 18 ríos, van a caminar una distancia equivalente a la que puede existir entre México y Alaska. Y a eso se le va a llamar la larga marcha. Y la larga marcha va a ser el hito legendario, el imaginario más poderoso de la revolución. Y es en esa larga marcha donde ellos caminaban 180 kilómetros diarios, llegaban a las aldeas, expropiaban la tierra, se la daban a los campesinos y echaban carreta a los campesinos y seguían adelante y enfrentaban las tribus salvajes y enfrentaban el Kuomintang. Salieron 80,000 y llegaron 20,000, 60,000 murieron en la larga marcha y esto era en 1934. Cuando esto sucede y como los chinos aprenden por el ejemplo, el Partido Comunista tenía una manera de comportarse que era totalmente, digamos, lineal entre la carreta que hacían y lo que decían. Había una consecuencia entre lo que ellos decían y lo que hacían que hacía que el campesinado les sintiera mucha fe. De esa manera van a lograr que 50 millones de personas los apoyen después de terminar la larga marcha. Ahí ya hay una marea histórica en movimiento y hay una decisión y es en esa larga marcha donde la figura de Mao Zedong va a entrar en un papel hegemónico dentro de los dirigentes que estaban por tomarse la dirección del Partido Comunista. Entonces, cuando ellos ya llegan allá, ya hay un líder que ha atravesado toda esa marea y que tiene toda una leyenda detrás. Pero los japoneses siguen ahí. Los japoneses no van a ser derrotados y no lo fueron. Los japoneses van a continuar en esta invasión. Pero aquí es cuando las fuerzas de la sincronicidad del Tao van a lograr cosas absolutamente increíbles. Por eso, después veremos que las revoluciones no son recetas porque si fueran recetas, eso es echándole un poquito de miseria, otro tanto de corrupción y usted lo bate. No, aquí van a pasar cosas extraordinarias que van a permitir que triunfe esta revolución. Una cosa que es completamente increíble y esa es toda la historia de que Einstein le mandara a los norteamericanos la inquietud
de que Alemania podría eventualmente crear una bomba atómica, que los norteamericanos le paren bolas, que la desarrollen, que la experimenten, que la echen sobre Japón, que cuando la echen sobre Japón se rinda incondicionalmente, que la rendición incondicional del Japón implique el retiro de tropas de toda el Asia continental, porque es que esto no lo hubieran podido lograr los chinos por sí mismos, porque no tenían las condiciones históricas para derrotar a Japón. Es una cosa tan extraordinaria nunca visto y que pasa por primera vez en la historia como la invención de una bomba atómica y que caiga sobre el pueblo japonés, la que va a permitir el retiro de tropas. Y ese retiro de tropas es lo que permite que el Partido Comunista encuentre las condiciones para llegar al poder. Pero aún hay más. Está tan ocupado Eisenhower creando el mundo europeo de la Guerra Fría, la cosa se ha vuelto tan compleja en el continente europeo con el asunto de Europa del Este, de la cortina de hierro, con el asunto de la división de Alemania, de la creación de las dos Alemanias. Eisenhower lo que tiene es oficio y cosas en que pensar. Como la geopolítica de Europa es tan compleja y tan definitoria del orden mundial de la posguerra, nadie le para bolas a China y como nadie le para bolas a China, China puede completar su proceso solita, cosa que no hubiera sido posible en otra época de la historia moderna, porque ya desde el momento en que el colonialismo llegó allá, era imposible que un pueblo pudiera aislarse del contexto mundial. China resuelve entonces su asunto porque es que los europeos y los norteamericanos y los soviéticos del mundo estaban ocupados en lo suyo definiéndose el botín de Europa y mientras tanto triunfa la Revolución China. Cuando triunfa la Revolución China en 1949 nadie lo entiende. El triunfo significa que Mao Zedong va a llegar al poder, que el Partido Comunista va a llegar al poder, que el Partido Nacionalista llamado Kuomintang, que era el que estaba presidido por Chiang Kai-shek, pierde la batalla en la guerra civil. Y ese partido nacionalista se va a retirar a una isla, la isla de Formosa, a Taiwán. Y esa es la China de Taiwán, la China nacionalista, que es una pequeñita isla fuera del enorme mapa continental y el enorme mapa continental con sus 9 millones de kilómetros cuadrados y su inmensa cantidad de población, la mayor del planeta, se va a llamar de aquí en adelante la República Popular China. Así empieza una era completamente diferente en la historia de este milenario país, pero todo esto que estamos viendo tiene que ver con China. Son asuntos completamente productos de la búsqueda de un nuevo rumbo. Cuando triunfa la Revolución China, en ese momento hay primero una campaña para acabar con los adictos al opio, para eliminar la corrupción del país. Eso fue a lo bestia, fue matando gente. Por otro lado, van a poner a trabajar a toda una cantidad de chinos porque no tienen mano de obra y al ponerlos a trabajar se les va a dar un sentido de dignidad y de trabajo, pues van a poner a trabajar a un grupo de jerarquías alrededor, ya no del orden social cósmico, sino del partido. Y el Partido Comunista que tanto critica al confucianismo va a terminar haciendo un poco más o menos lo mismo, dándole a todo el mundo un lugar en el mundo y una regla del juego. El confucianismo era muy estable e importante en China porque a todo el mundo le daba una pertenencia y una razón para vivir en la sociedad china. El comunismo va a hacer lo mismo de otra manera, a través de la estructura del partido, a través del comité, a través de los camaradas del partido, a través de todo el sistema organizacional, pero va a crear un nuevo rumbo histórico y retoma la China y le da otro rumbo y a las mujeres les quita las vendas de los pies, torturas que sufrían las mujeres de clase alta en la época en que se consideraba que la sensualidad era el pie pequeños y ello las vendan y por ello las vendaban desde niñas y no podían caminar. Y a las mujeres que estaban bajo el sometimiento aterrador de la suegra, las mandan a trabajar y ellas pueden alimentar sus hogares y de esa manera la suegra ya no tiene semejante dominio sobre ellas porque comen gracias al trabajo de estas mujeres. O sea, hay una transformación social gigantesca, enorme. Y hoy que los costos sociales se subestiman tanto, que el tejido social no parece ser importante y que estamos empezando a ver los estragos de ese tipo de olvidos, es importante entender cómo es que esta gente llegó a crear todo un tejido, todo un vínculo, una dignidad, un rumbo histórico perdido en un pueblo atomizado que después de 40 años de guerra estaba absolutamente despedazado. A eso no le funcionaba nada. Los 10 primeros años de la revolución son una locura porque todo lo que hacen les funciona. Todo es al 100. A partir de lo que hacen cualquier cosa es cariño, porque esto estaba reventando la revolución. China empieza a tener una gran aceptación dentro del pueblo chino porque tomaba el destino histórico de un pueblo que había perdido la ruta, que se había extraviado en la guerra, que se había extraviado en la guerra civil, que le había caído una guerra mundial, que lo había fragmentado las potencias, que lo habían fragmentado las potencias y que estaba a la deriva. Ahora había encontrado de nuevo su rumbo. China entra en un rumbo histórico completamente diferente, pero esto es muy particular porque finalmente casi no tiene nada que ver con lo que eran las doctrinas originales del comunismo. No es una hija de la ilustración como sí lo es el comunismo europeo. No vienen ningunos soldados, a pesar de que esas son las influencias. Viene de un lado completamente diferente, que es
la interpretación muy particular que los chinos tienen del mundo, una interpretación tan de ellos que ellos tienen una lógica distinta de la de Aristóteles. Para ellos las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Ellos tienen otras leyes cósmicas, tienen otra mirada del mundo y otra percepción completamente diferente de la historia y del tiempo. En esa sociedad tan particular, tan específica, es donde va a triunfar una revolución de origen marxista, pero por supuesto, ya allá va a ser una cosa muy, muy diferente. Esa revolución soluciona un montón de problemas. Ha sacado a los japoneses, ellos se han ido, pero es esa tendencia la que ha llegado al poder, la que ha llegado al poder a partir de la salida de los japoneses. Retomó todo el rumbo de este pueblo y con ello van para adelante y vuelven y cogen las riendas de su destino. En esta coyuntura estamos en un momento en que ya está declarada la Guerra Fría. En 1949, cuando triunfa la Revolución China, ya toda la Europa del Este ha sido tomada, ya se están formando las dos Alemanias, ya la Guerra Fría está declarada. Cuando la Guerra Fría en 1948, 1949 ya está montada la Guerra Fría, en ese momento la manera como se va a pensar en China, con todo aislado, lo aislado, lo particular y lo único que es el proceso que acabamos de describir, todo esto va a quedar inscrito en la plena Guerra Fría y va a irrumpir dentro de la geopolítica de la Guerra Fría de una manera tal que la Guerra Fría se extiende por toda vía el Asia, vía el Asia. Cuando triunfa la Revolución China, se pegaron una pellizcada Eisenhower y los pueblos de Occidente, las potencias de Occidente, y dicen, pero ¿cómo? Pero ¿y esto aquí? Ahora cuénteme. Entonces ellos ya tienen que trabajar sobre hechos consumados. La Revolución triunfó y el mundo le cree y está en ello, y la gente está comiendo y la gente está saliendo de una miseria increíble, y ahora China tiene su rumbo. Frente a esto, como lo ven Estados Unidos y las potencias del otro lado de la Guerra Fría, frente a esto, ¿cómo lo ven Estados Unidos y las potencias del otro lado de la Guerra Fría? Lo ven como que el comunismo que ocupa la Unión Soviética con sus 22 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte del planeta Tierra, con el avance que tuvo sobre toda la Europa Oriental, que ya es completamente suya, ahora va a tener un aliado colosal de 9 millones de kilómetros cuadrados y una densidad de población superior a cualquier otro en el planeta. A ellos les parece que la amenaza roja de la URSS se extiende sobre el continente asiático al mismo tiempo que se ha tomado la Europa Oriental. Entonces van a crear lo que Fordeu llama la política de contención, que es una manera de impedir que los pueblos de Asia viren hacia una tendencia comunista, y más aún teniendo en cuenta que los pueblos del sudeste asiático van a entrar en el proceso de descolonización, en que se van a dar las guerras para sacar a los franceses y donde estaban los ingleses para sacar a los ingleses, porque el fin de la Segunda Guerra Mundial da comienzo a la era de la descolonización. El mundo que los ingleses y los franceses habían colonizado en el siglo XIX se resquebraja porque estos dos pueblos, al ganar la Segunda Guerra Mundial, están muy debilitados, ya no pueden ser más imperios. Y aquí, digamos, la era de la descolonización es también un movimiento global. Gandhi ha dado el ejemplo más importante de todo el siglo XX. Por él, con su experiencia, se salva el siglo XX y se puede hablar de él en términos humanos, a través de la independencia de la India con la fuerza del espíritu, en 1947. Entonces, ahora cuando triunfa la Revolución China y empieza a darse todo el proceso de descolonización que se está dando en la Indochina, que queda inmediatamente debajo. Leo de nuevo. Entonces, ahora cuando triunfa la Revolución China, empieza a darse todo el proceso de descolonización en la Indochina, que queda inmediatamente debajo. La India se descolonizó de Inglaterra, China se ha vuelto comunista, la Indochina se está descolonizando, todo parece salirse de las manos. Entonces ahí en ese momento la bipolaridad de la Guerra Fría se instala en el Asia de diferentes maneras. Una manera, y que después vamos a ver, es cómo parten a Vietnam por el paralelo 17 y a Corea por el 38. De manera que la parte norte la evacuarán de las tropas japonesas, la evacuarán los soviéticos, y la parte sur la evacuarán los aliados. Eso lo habíamos convenido cuando tenían una rebelión de las tropas terrestres después de la rendición del Japón, porque como las tropas terrestres no habían sido derrotadas en batalla, se temía una revelación de estas. Pero mientras están, digamos, repartiéndose estos países a los que dividieron de la misma manera que dividieron a Alemania, triunfó la Revolución China. Entonces, el triunfo de la Revolución China es una cosa completamente inesperada, porque la historia tiene unos golpes de mano que nadie se imagina. Por eso es que es tan fascinante, porque no es predecible. Todo el mundo puede hablar de las tendencias, pero vete tú a saber con qué sale ella. Cuando triunfa la Revolución China, el grado de pánico en general
es general, porque la Unión Soviética se ha quedado con un aliado gigantesco y debajo de ese aliado gigantesco hay unos pueblos que se van a descolonizar y que probablemente viren hacia el comunismo. Entonces, hay que intervenir esos pueblos. Ahí es cuando Japón pasa a ser un país ahí es cuando Japón pasa de ser un país invasor a un país derrotado y un país del eje a un país aliado de la Guerra Fría, Estados Unidos, y de esa manera Japón se salva de todos los años de penuria que habría tenido porque ahora se empieza a volver estratégico, de la misma manera que la Alemania Occidental empieza a convertirse en un punto de gran interés político para Estados Unidos dentro de los bandos de la Guerra Fría y la van mirando hacia un país aliado y de esa manera la empiezan a incluir en el Plan Marshall y a montarla dentro de todo el esquema este-oeste. De la misma manera, a Japón también le cambia su naturaleza de país ocupado y vencido para convertirse en un país aliado, estratégicamente importante dentro del contexto del Asia. Las relaciones entre la Unión Soviética y China no van a durar como gran alianza por mucho tiempo. Habrá una profunda ruptura entre ellos, pero en el momento en que estalla la revolución y en que triunfa la revolución china, no es previsible semejante ruptura. Entonces parece como que un bloque histórico colosal, gigantesco, ha entrado en el Asia y le ha dado a la Unión Soviética una ventaja histórica muy grande. La Unión Soviética no apoyó la revolución china. Stalin estaba apostando a los dados entre el Partido Comunista y el Kuomintang, mirando a ver cuál tenía más fuerza para ver a cuál le apostaba. Lo de China fue un asunto entre chinos. Ellos resolvieron solos. Ellos salieron adelante en su propia historia con la ayuda del Tao y de las fuerzas que desencadenaron la derrota japonesa. Pero ellos, esto lo hacen ellos y es un problema del confucianismo, del resquebrajamiento del orden social e histórico. Todo eso fue un asunto muy chino. En el contexto de la Guerra Fría, esto se va a convertir en el puntal geopolítico más espectacular de la llegada de la Guerra Fría al Asia. O sea, la Revolución China queda instalada por el contexto que se estaba dando y por la simultaneidad que se da con el avance de la Unión Soviética en Europa Oriental, como otros de los pocos y de los ejes alrededor del cual se va a dar toda la geopolítica de la Guerra Fría. La Unión Soviética queda regia y queda muy contenta con esta revolución y en ellos van a tener unos años de camaradería y después ya no. Pero en los años en que estos dos pueblos están juntos, para Estados Unidos esto representa una derrota colosal. Fue como un golpe de mano. Entonces los chinos entran a formar parte de la Guerra Fría independientemente de que lo quieran o no. Llega a ser parte del gran ajedrez que tendrá a todo el mundo como tablero. Entonces, la Revolución China, que viene de otro lado, con otros orígenes y otras historias, nos va a venir en el momento en que la Guerra Fría se está instalando y le va a dar todo un peso a la importancia geopolítica del Asia y se va a llevar en la confrontación del escenario europeo al escenario asiático. Y de esa manera la Guerra Fría no solamente se desplaza de eje, aunque Europa sigue siendo importante, siempre lo será, pero con el triunfo de la Revolución China, la atención de la Guerra Fría se sitúa en Pekín. Además, la Guerra Fría se amplía, se extiende a medida que un nuevo grupo histórico entra en una situación que la Guerra Fría necesita intervenir. Con esto se va a expandir la Guerra Fría al Asia y esta expansión, la posición en que en ese momento se encuentra la Unión Soviética, la potencial amenaza que China significa para Estados Unidos y el bloque occidental, va a terminar de una manera contundente, va a determinar de una manera contundente los destinos de otros dos países, Corea y Vietnam. Así la Revolución China va a tener una cantidad de significados distintos. Una cosa es lo que significa para la cultura china el haber hecho una revolución. Una cosa es lo que ellos hicieron de las doctrinas en las cuales se inspiraron y cómo crearon un modelo completamente diferente y completamente original, que es el modelo chino. Otra cosa es lo que el mundo va a entender por Revolución China, porque las revoluciones siempre tienen dos etapas, los hechos y los ecos. Una cosa es lo que las revoluciones son por dentro y otra la manera como el mundo las contempla y las percibe. Esta revolución tiene una cantidad de significados a muy diferentes niveles, traslada a la cámara. Todo el equipo de filmación de la Guerra Fría se nos va a ir para la China. La China va a estar incluida en las películas de espionaje y los chinos también entran a las miniseries de malos. Y esto hace que los destinos de Corea y más tarde los de Vietnam vayan a quedar inmersos en una situación geopolítica gigantesca que no depende de ellos, que no controlan y que las van a llevar a ser el escenario de una de las primeras grandes confrontaciones de la posguerra. Es así como llegamos al final de este programa. La Guerra Fría llega a Asia, a China, y como hemos terminado, en el próximo programa estaremos viendo lo tocante a Corea y Vietnam. Le agradezco mucho la sintonía y le vuelvo a pedir, si cree que vale la pena estos programas, ayúdenos compartiéndolo para que aparezca en su muro. Nos vemos en
el próximo programa.